el día de hoy y vamos a trabajar acá con un poquito con el tema de la presentación de la clase del día de hoy. Creo que ahí sí se alcanza a ver, por favor me comenta. Perfecto. Bueno, en la materia de instalaciones eléctricas el día de hoy vamos a hablar de sus generalidades, siendo esta la clase número 2. Ya vamos a ir hablando de algunos temas interesantes. Bueno, en algunas instalaciones eléctricas, como por ejemplo las que vemos acá, estas se consideran instalaciones eléctricas residenciales o domiciliarias, por obvias razones, porque son instalaciones hechas para los hogares. Bien, aparte pues dentro de este tipo de emplazamientos, podemos considerar instalaciones en las instalaciones de una vivienda algunos sistemas, por ejemplo, los sistemas de distribución y de recogida de energía o de fluidos de forma de por parte de la edificación intrínseca. A ver, esto quiere decir que hay que tener muy en cuenta que en una instalación de características domiciliarias hay que tener muy latente el tema de las distribuciones que pasan por la casa. Por ejemplo, hay ductos de agua, también pueden haber ductos de electricidad y ductos de gas, ¿no es cierto? Bien, no es conveniente pasar estos ductos cerca entre ellos por algunos peligros que ya se van haciendo idea. Por ejemplo, no es muy bueno eh, tener ductos cercanos de electricidad y de agua. Alex, dentro de tu punto de vista, ¿por qué consideras que no es conveniente tener ductos de electricidad y de agua cerca? El tema es de que si hubiera una fuga de agua se va a contaminar, va a haber un cortocircuito inmediatamente si de pronto hay fugas en ambos ductos. O a la vez no podría yo ingresar a revisar una falla eléctrica si tengo un ducto de agua también con falla. Estoy generando un riesgo altísimo de una electrocutación. Al mismo tiempo, Exacto, el de gas también tiene que ser separado, porque un leve chispazo, o sea, no estamos exentos de que en ninguno de estos tres ductos exista alguna avería, y por eso es que tienen que estar siempre separados, a mi criterio. correcto, correcto, Alex. Está bien, eso está bien porque justamente el tema de evitar que pueda pasar riesgos de esas características es muy latente en el tema de instalaciones. Entonces, si vamos a tomar en cuenta este tipo de ductos en las instalaciones y vamos a nosotros a supervisar trabajos en instalaciones, hay normas, ¿sí? Hay normas, por ejemplo, ya vamos a analizar la NEMA 5020, ¿sí? NEMA 5020 ya la vamos a hablar luego. Esta norma nos dice que más o menos se respete entre 2 a 3 metros de distancia entre los ductos, ¿sí? Hay otras características que son más severas, otros estándares que son más severos, que nos dicen que no solo es necesario de 2 a 3 metros, sino de 5 a 6. Bueno, por lo general, en Latinoamérica trabajamos con la NEMA 5020. Sí, escucho, Alex. Ingeniero, una consulta. ¿Estas son normas ISO? Sí, NEMA 5020 pertenece a la característica de ISO. Sí, NEMA sí. Por ejemplo, en Estados Unidos hay otra ISO, si mal no recuerdo, es la ANSI 3055, ANSI 3055, que esa sí nos dice de 5 a 6 metros. No trabajamos con esa norma acá y trabajamos por lo general con la NEMA 5020. Y bueno, la NEMA 5020 nos da una idea de que son de 2 a 3 metros, se puede decir, un valor medianamente seguro. Es difícil cumplirlas porque hay veces que las estructuras o las casas son pequeñas o los espacios son reducidos. Entonces, ¿qué se puede hacer en esos casos?
En esos casos se hace la aproximación más lejana. Por ejemplo, si yo tengo una habitación que solo tiene 2 metros, pues intento ver que las instalaciones tengan una distancia de 2 metros, ¿no es cierto? Bien, esa es una de las características que nos dice NEMA. Esto ya poco a poco lo vamos a ir analizando, ¿sí? Todas ellas parten de una red pública, pues claro, eh, los ductos vienen de una red de distribución pública por lo general. Por ejemplo, la red eléctrica viene de la red eléctrica nacional. La red de agua potable pues viene de la compañía de agua de la ciudad. Nosotros no tenemos gas centralizado. Bueno, no en la mayoría de los hogares. Aún nos manejamos con bombonas de gas o con cilindros de gas de GLP. Dije, Pero sí, pero en los nuevos edificios ya se está manejando el tema de gas centralizado. es correcto. Sí. Por ejemplo, en la gran mayoría de los hogares manejan cilindros, ¿correcto? Sin embargo, como dice Alex, ya en las nuevas edificaciones, ya estamos viendo, se puede decir, ductos de gas en los edificios nuevos. De hecho, ya para el año 2020, después de pandemia, ya se registró una norma de la misma categoría NEMA. NEMA es la norma que vamos a regirnos en clases, porque NEMA es la de las normas que más se utilizan en el país, en lo que es el tema de instalaciones eléctricas. Entonces, esta norma nos dice que porque se debe tener en cuenta el tema de la ductería en gas, por muchas razones. El tema de movilidad, el tema de seguridad también, algunos temas interesantes. Bien, todos estos tipos de puntos son importantes irlos tratando en instalaciones eléctricas y los vamos a ir viendo referentemente. Vamos a la siguiente presentación. A breves rasgos, ¿quién me puede decir qué es lo que muestra ese slide? ¿Qué se les viene a la mente viendo esa imagen? Bueno, está un poco Mm, compleja, pero ¿qué creen que sea? ¿Qué busca esa El, imagen? plan el plano de una instalación, o no, o sea, si es más general, es una estructura de una planta Ya, o un perfecto, piso, vamos por ahí. o Vamos por un esa parte, piso. muy bien. Es un Y de piso, ahí tiene, pero sí, un piso, indeterminantemente de cuál estructura sea. Y de ahí obviamente tiene instalaciones eléctricas, un plano de instalaciones eléctricas. correcto, correcto. Richard, danos tu punto de vista. ¿Qué puedes eh, o qué te llama la primera impresión ver esta slide? ¿Qué crees que sea? ¿Qué está nomás representando? ¿Qué puedes observar? Los puntos de conexión, ingeniero, entre las habitaciones. Ya, muy bien, muy bien. ¿Alguien más quiere dar su punto de vista de pronto de esta imagen? ¿Correcto? Muy bien. Bueno, esta imagen no tiene características NEMA 5020, pero representa un plano eléctrico. Un plano eléctrico, digámoslo, no del todo convencional, es más bien un plano eléctrico artesanal, digámoslo así, o sea, poco profesional, pero que a la cuenta nos sirve mucho. Si se dan cuenta que hay dos colores en los cableados o conductos, ya, ¿qué querrá decir? ¿Por qué hay dos colores y no tres y solo hay dos? Bueno, tal vez hay otro color más, pero predomina el rojo y el naranja. ¿Qué querrá decirnos esto? ¿Alguna idea se les viene a la mente? Que de pronto cada color representa algún circuito. Ya, por ahí va. Según el plano, ingeniero, son los circuitos de iluminación.
Ya, muy bien, por ahí va también. ¿Alguien más también quiere dar su punto de vista? Ah, ya, Max, también te encuentras acá, permíteme. Sí, que lo que pasa es que tenía tuve una complicación con el internet también. Ya, déjame Muy bien, ver. disculpe por eso. Ya, Cristian Granda, tal vez, ¿no? Bueno, ya, permíteme Ingeniero, nada más. ¿Escucho? Christian está intentando conectarse, pero no tiene el link, dice. Creo que todavía no se ha unido todavía Leva. Dice que le pasen el Mm, link, por favor. ya, fantástico. Déjame ver si está por aquí el link. Eh, Ya le pasó yo, ingeniero, no, no se preocupe. por favor, muy amable, muchas gracias. Entonces, vamos acá. Bueno, entonces, ya, estábamos en sí, le paso también registro al compañero. También se está conectando. Muy bien. Eh, listo. Bien. Creo que ahí se ve la imagen otra vez, ¿no es cierto? Sí. Mm, muy bien, muy bien. Entonces, dos colores predominan, el naranja y el rojo. Ya vamos analizando. Miren, el rojo representa ductos. Los dos representan ductos, tanto el naranja como el rojo. Sin embargo, la ductería roja, o sea, la manguera, como quieran llamarle, la manguera donde pasan los cables, quiere decir esto. El rojo se lo puede considerar el techo, o sea, todo lo que es el ducto que pasa por la losa de la casa. ¿Se entiende? El rojo. Por ejemplo, aquí hay un foco, otro foco, otro foco, otro foco, otro foco y otro foco. ¿Ya? Entonces, es una malla o circuito. El rojo, entonces, es la ductería del techo o de la losa, como quieran ustedes identificar. Pues entonces, si el rojo es la ductería del techo, ¿qué viene siendo el naranja? La parte del piso, ¿no? Exactamente, el piso. ¿Qué Ingeniero, tenemos una en el preguntita piso? ahí. ¿Sí? ¿Esos colores siempre en un plano van a representar que esté por afuera el rojo y que esté por adentro el anaranjado? ¿O eso va a depender del que lo diseñe? Exactamente, muy buena pregunta. No, esto no está estandarizando, eso les digo que este dibujo es poco o nada profesional, pero simplemente sirve para darnos una breve sinapsis o idea de cómo está la estructuración eléctrica. No, no son los colores que se aconsejan, ¿sí? De hecho, yo en clases, recuerdan, yo les había dicho que el tema profesional es que el techo sea en líneas entrecortadas, mientras que las líneas del suelo, en cambio, eran continuas. Esa nomenclatura sí la sigue el estándar NEMA 5020. En cambio, esta de aquí es un esbozo, es solo una, digámoslo así, una guía para, valga la redundancia, indicar a las personas que pueden realizar. Hagan de cuenta como que esto fue hecho al azar a la mano para indicarles a los potenciales instaladores cómo va la distribución eléctrica, ¿ya? Pero no está siguiendo un patrón NEMA o un patrón de certificación, ¿sí? Ya vamos a ver patrones de certificación, pero partamos desde este punto porque es más sencillo, digámoslo así. Entonces, mirarán, los puntos aquí de color rojo implican eh, foquitos, ¿no? O bocatechos, como está aquí la nomenclatura, si lo pueden ver en el cursor, aquí dice que los puntos son bocatechos, ¿sí? Los que son así con un aplique son eh, focos con acople a pared. Ya, entonces los naranjas, como no son focos, es decir, van a la tierra, van al suelo, ¿no es cierto? No a la tierra, van al suelo de la edificación. Y los puntitos rojos, ¿qué vendrían a ser? No pueden ser focos, ¿o sí? ¿Qué opinan?
Jamás podrían ser focos. Nunca he visto yo focos en el suelo. Ustedes sí. Bueno, sí, en algunos casos, tal vez decorativos, pero por lo general no, ¿no es cierto? Entonces, si no son focos, ¿qué podrían llegar a ser? Bueno, esto es lo que vamos a analizar. Pueden ser, aquí el esbozo no está bien hecho, pueden llegar a ser tomacorrientes, pueden llegar a ser puntos de conexión. La imagen no es profesional y tiene ciertos errores. Uno de los errores más grandes que podemos encontrar aquí es que los tomacorrientes están en el suelo, ¿no? No están a la altura de las paredes. ¿Sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Nosotros ya vamos a ir haciendo estas prácticas. Si bien es cierto, tal vez ahora no queda tan claro esta parte, pero ya la vamos a ir trabajando en clases el día sábado con algunos detalles interesantes de conexiones, ¿sí? Bien, vamos hablando un poquito más sobre el tema de la electricidad. ¿Cómo es que nos llega la electricidad? ¿Sí? La electricidad, como el gran número de personas lo sabe, nace de una fuente, ¿ya? Por lo general en el Ecuador, las fuentes son renovables. Por ejemplo, tenemos instalaciones eólicas, instalaciones solares, y la más importante es la instalación o las instalaciones hidroeléctricas. Como la gran mayoría de ustedes ya conoce, la generación hidroeléctrica es producida por grandes volúmenes de agua que pasan con altos niveles de caudal o de velocidad a través de un generador hídrico, ¿no? O un generador hidráulico. Ese movimiento mueve imanes enormes con un enorme campo magnético. Esto se traduce en el flujo de electrones o electricidad, que luego pasan a estaciones de transmisión y regulación y luego, por supuesto, a la red eléctrica nacional. De la red eléctrica nacional pasan a nuestros hogares, escuelas, colegios, instituciones, en prácticamente todo lo que rodea a las ciudades, ¿no? Entonces, esos son los puntos importantes a tener en cuenta, ¿sí? Para hablar un poquito de estos temas, nosotros en la clase del día sábado habíamos tomado en cuenta y estamos revisando estos detalles, lo que son las acometidas. Las acometidas, sí, son normalmente usadas en nuestros hogares, ¿sí? Bueno, aquí está 220, 240 voltios. Las acometidas son como decir los puntos de conexión de los electrodomésticos. Normalmente también se los conoce como tomacorrientes, ¿no? En nuestro país, por lo general, el voltaje está en el orden de los 110, 120 volts y desde los 220 a 240. Manejamos esa doble sinapsis, ese doble nivel de voltaje. Por lo general, en los cables en la casa, de acuerdo a la norma NEMA, el color marrón, ¿sí saben lo que es el color marrón? Eh, Algunos le dicen café, ¿sí? Viene a ser la fase, ¿sí? Por lo general, el azul es el neutro y el amarillo con verde o el que tiene bandas verdes y amarillas es la tierra. Ojo, este detalle no siempre se da. En las instalaciones no se respetan los colores. ¿Se dan cuenta? Nunca se respetan los colores. Muchas de las veces hallamos fase y neutro de un mismo color. ¿Han tenido esa posibilidad de ver? Bueno, eso es una contravención que no se debe tomar en cuenta en una instalación profesional. Recuerden, nosotros estamos formándonos para hacer bien las cosas y una de ellas es llevar un orden, llevar un color. Entonces, estos son los colores que tenemos que tener en cuenta. Las normas NEMA 5020 nos dice que llevemos el color café para fase, azul para neutro y amarillo-verde o líneas blancas, verdes y amarillas
tierra, ¿sí? Por supuesto, acá podemos darnos cuenta que la fase y el neutro entran a la vivienda por el cuadro general, ¿no? De ahí se distribuyen a varios circuitos como mínimo alumbrado, enchufes y otros electrodomésticos. Bueno, nosotros tenemos que darnos cuenta que estos cables prácticamente entran en todo el sistema eléctrico y como cualquier otro sistema eléctrico necesitan la protección y ahí es donde entra la tierra. La tierra, como su nombre lo indica, es el punto de desfogue de los electrones. Como algo acordándonos o repasando lo que ya se vio en semestres anteriores, hay una de las características que tiene la electricidad y es que la dirección de la electricidad fluye a lugares donde ofrecen menos resistencia, ¿ya? Hagan de cuenta que la luz tiene un nivel de olfato como que si se tratara de un lobo. Un lobo puede olfatar a una presa a unos 6, 7 kilómetros. Sí, puede olfatearla. La electricidad es algo así. Tiene esa capacidad, pero no olfatea a la presa en sí, sino que olfatea, o no, más bien dicho, no olfatea, detecta el menor lugar de resistencia y es ahí donde se dirige. A la electricidad siempre le atrae los lugares que tienen menos resistencia. Y podemos darnos cuenta en un experimento que creo que la gran mayoría pasó. Por lo general, ustedes saben que el cuerpo humano está formado casi en sus 3/4 partes de agua, ¿correcto? Asimismo, nosotros tenemos grandes cantidades de minerales, lo que nos convierte en potenciales baterías. O sea, somos una batería. Si nos hacemos la analogía con una batería de un carro, ¿qué es lo que tiene la misma? Entonces, ¿qué es lo que tiene esta batería? Lo que tiene esta batería es agua y ácido, ¿no es cierto? Es ácido. Nosotros tenemos agua y sales minerales que a la cuenta nos vuelve un poco ácidos, ¿no es cierto? Cuando nos exponemos a una temperatura elevada o aumenta el calor, nosotros tenemos a disipar esa energía en forma de estática. Es por eso que cuando nosotros tocamos superficies metálicas, no sé si les pasó a ustedes alguna vez, a mí me ha pasado algunas veces, nos descargamos, ¿sí o no? Es más, a veces podemos descargarnos al darle la mano a un compañero. En breves rasgos, ¿alguien podría decirme dentro de lo que él entiende, lo que usted entiende, por qué se da este fenómeno? ¿Qué será? ¿Por qué es que nosotros descargamos esa energía, ya sea tocando la superficie de un automóvil o algo metálico o la de tocando la mano de una persona? ¿Alguna vez les pasó esto? Manito arriba ahí si es que alguna vez les pasó. Porque el otro es ¿Sí? conductor igual o no. ¿Perdón? Olvídalo. Ya, si es conductor o no. Bueno, particularmente esto pasa cuando aumenta la temperatura, ¿no es cierto? Por lo general, o cuando nosotros tenemos altos niveles de estrés. Y esto se explica que esto produce que generemos más ácido en el cuerpo. Y cual batería, al haber un nivel más ácido, produce electricidad. Por ejemplo, un limón poniendo dos conectores genera un nivel de voltaje. Incluso es capaz de prender una bombilla pequeña, ¿no? ¿Sí? Sucede lo mismo en el cuerpo. Y por supuesto, la electricidad busca irse a lugares donde ofrezca menos resistencia a ese segmento. Entonces, busca que nos descarguemos a tierra o nos descarguemos a puntos específicos. Entonces, la tierra es sumamente importante en instalaciones eléctricas porque es el punto de desfogue, es el punto en el cual la energía se distribuye al suelo en sí.
casi de cada 10 casas, ¿sí? ¿Escucho, Richard? Ingeniero, ¿y qué pasa con las casas que, por ejemplo, en los tomas se ve claramente que no tienen toma tierra, solo tienen incluso dos conectores? ¿También tienen tierra? ¿Puesta tierra? Por supuesto, muy buena pregunta. Y justo iba a tratar en este momento ese detalle. Y para poder responder la pregunta de Richard, bueno, estaba haciendo esa explicación justamente. De cada 10 casas, 8 no tienen tomas a tierra. Y para contestar la pregunta de Richard, si nos damos cuenta, en los tomacorrientes tenemos 3 puntos. 3 puntos tenemos. Fase, neutro y tierra. Es más, los dos conectores que son horizontales, digámoslo así, son paralelos. Hay uno que es uno más grande que otro, ¿se han dado cuenta? Tiene una longitud distinta, ¿sí? Eso es para diferenciar la fase y el neutro, ¿no? La fase y el neutro. Por lo general, la fase se conecta en el más grande. Bueno, eso dice la norma, pero eso no se respeta. No se respeta esos detalles. Lastimosamente, las instalaciones que se realizan en nuestros hogares no tienen certificación. No se respetan las conexiones a tierra. Y cuando hay altos niveles de variabilidad eléctrica, eh, ahí es donde realmente se sufre, porque las tomas de tierra justamente tienen esa función de que cualquier variación de voltaje que tenga la red eléctrica, que tiene muchísimas, ¿sí? Pueda quemar electrodomésticos costosos en nuestros hogares. Por ejemplo, cuando se va la luz y vuelve, ese pico de retorno, ¿sí? Si no se tiene un sistema adecuado de tierra, puede dañar los electrodomésticos. ¿Sí? Hay una alta probabilidad de dañar los electrodomésticos. Entonces, ese punto es importante también tenerlo en cuenta, ¿no? Pero lastimosamente no se lo toma en cuenta. Ahora, sé que ya en las conexiones nuevas, en las edificaciones nuevas, se está haciendo ya una normativa por parte de la Asociación de las Empresas Eléctricas del país para que se instalen ya los tomas a tierra ya en una se puede decir en un gran nivel, muchas de las instalaciones en edificios ya se están tomando en cuenta las tomas ya. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Otra cosa, las tomas de tierra por lo general son varillas, perdón, las tomas de tierra, los puntos finales de los mismos por lo general son varillas de cobre. Creo que la gran mayoría ha escuchado o ha visto estas varillas que se han instalado en ciertos puntos. Pero tenemos la mala costumbre de pensar que simplemente poner esa varilla con un combo, un martillo, lo que sea, en el suelo ya es una tierra. Muy, muy equivocado ese asunto, por supuesto. Para preparar una tierra hay ciertas especificaciones que ya las vamos a tratar. No es la acción de clavar la barra y olvidarnos de la misma. Y esa ya es la tierra y conecto un conductor a cada uno de los puntos de los tomacorrientes y ya está la tierra. No. ¿Por qué? Porque la resistencia en ese punto no va a llegar a un valor aproximado a cero y una tierra debidamente aceptable debe tener un valor bajo de resistencia. Hay algunas tierras que ofrecen valores superiores a 1 kilo ohmio. O sea, eso no es una tierra. Eso no hace nada. Es un desperdicio de dinero. Entonces, para que pueda tener un nivel de resistencia bien bajo, hay que preparar el terreno. Luego ya vamos a ir analizando estos detalles. Todavía no quiero llegar a ese punto porque se quedan algunos vacíos que ya poco a poco los vamos a tomar en cuenta y los vamos a entender. Bien, vamos a ver esta Ingeniero, última. Sí, ¿escucho? ¿Preguntas? ingeniero, dentro de las especificaciones para la puesta a tierra, ¿de Ujú. pronto va el diámetro de la varilla, la longitud de la varilla, o eso es Sí, estándar? sí, sí hay. Por lo general, la longitud de la varilla de doméstica es estándar. Eso es estándar. En hogares estándar. Pero para industrias
la cosa cambia, por obvias razones, por el nivel de potencia, ¿sí? Hay un estándar, el NEMA 5020 es el mismo estándar, eh, da los diámetros de las varillas. Por lo general, los diámetros de las varillas está entre 1.8 a 2 centímetros de diámetro. Sí, son pequeñitas. Esa es por lo general la norma para residencial. Hogares no superiores a los 4 o 5 pisos. Ese es el diámetro. Sin embargo, para industrias, los conductores sí que cambian. Son de un diámetro mayor y asimismo de una longitud mayor, ¿sí? Entonces, para estándares domiciliarios hay una nomenclatura, hay un estándar y para industriales el otro. No sirven las mismas dimensiones se puede decir, de varillas en las dos temas. Se trata de eso. Nosotros justamente en clases intentaremos analizar estos puntos e incluso, más importante que el diámetro del cable y la longitud perdón, que el diámetro de la varilla, como la longitud de la varilla, es la preparación del terreno, ¿sí? Se lo prepara con tierras inertes. Bueno, ahorita se preguntarán qué es eso de tierras inertes. Lo vamos a ir analizando justamente a ese tema para ver cómo se prepara adecuadamente un sistema tierra para que el mismo pueda llegar a un valor cercano a un nivel cero de resistencia. ¿Sí? Porque es lo que buscamos, bajar la resistencia en ese lugar. Si no, ya no tendría idea, porque al bajar la resistencia en ese lugar, es decir, en la varilla, la energía sería atraída a ese punto, especialmente las altas tensiones y no a los electrodomésticos, ¿correcto? Entonces, ese es el objetivo fundamental de aterrizar a tierra las cometidas. Vamos a ver la siguiente parte. Bien, con esta parte vamos a terminar. Cuadro eléctrico. Del cuadro eléctrico salen los cables conductores de corriente eléctrica, ¿no? Entonces, ¿qué son los cuadros eléctricos? En Estados Unidos les dicen cuadros eléctricos. Acá nosotros les decimos, Los breakers, sí, la caja de distribución. Exacto, donde ajá, pasan los breaks. Donde le pasan los breaks. Caja de paso o algo así también, ¿no? Sí, caja de paso, caja de disyuntores, distribución. Sí, caja de breaks, algunos le dicen también o los directamente. disyuntores. Sí, en estas cajas exactamente existen diferenciales, disyuntores y breaks, ¿ya? Ya la gran mayoría ya tiene una idea que es un break. Un break es un dispositivo mecánico que permite controlar el flujo de corriente en un circuito. Es decir, que si sobrepasa un nivel de corriente de amperios, 10, 20, no sé, dependiendo del límite del break, esta abra o cierra el circuito. Por lo general, si tengo un break de 10 amperios y estoy pasando corriente por el mismo superior a 5 amperios, ¿el circuito se abre o se cierra? Buena pregunta. ¿Cuándo supero la corriente? Abre. Se Se abre. abre. O sea, corta el fluido eléctrico, correcto. Abrirse quiere decir corta el fluido eléctrico, ¿sí? Pero Solo se Inge, cierra. no dice que el break es de 10 amperios y si tenemos 5 no va a No, permitirlo, ¿no? 12, perdón, 12. Ahí 12 sí. amperios. Sí. Si pasan 12 amperios o superior a 10 amperios, el break se abre. Es decir, interrumpe el fluido eléctrico, ¿correcto? De 12 amperios el fluido pasa, en este caso, si fuera de 10. Y así pasa con un break de 20, de 25, etc. Asimismo, nosotros en laboratorio vamos a hacer este tipo de prácticas. Muy seguramente yo les voy a pedir una, se puede decir, un break por persona. ¿Sí? No importa, creo que la corriente
Yo les informaré esto con una semanita de anticipación para hacer prácticas, porque en instalaciones eléctricas vamos a hacer prácticas en lo que es referencia a empalmes, a cajas de distribución, un poquito hablar de los contactores, de los disyuntores, de los breaks, que eso es fundamental conocer. Asimismo, el tema de instalaciones eléctricas y algunos puntos importantes. Bueno, por acá yo voy a quedar, no me quiero tampoco alargar demasiado en el tema. Em, no sé si ustedes consideran que podamos adelantar la materia un poquito de PLCs